Pues nada, muchas gracias por estar aquí. ¿Me dejas que me lo quite? Sí. Permiso. Muchísimas gracias y sobre todo hoy, porque visto lo visto, pues, gracias dobles. Os presento a mi amigo Daniel, es escritor. Hola. Pero no está aquí porque sea mi amigo, está aquí porque escribe muy bien. Yo siempre lo digo, cada vez que he ido a alguna cosa suya y he tenido oportunidad de hablar, siempre lo he dicho, que a lo mejor nuestros nietos le van a estudiar en clase de literatura. Nosotros no, pero nuestros nietos a lo mejor sí. Y... Bueno, yo no sé. ¿Eh? Que no sé. Bien, bueno. ¿Qué piensas? Hay escuela de adultos. No, pero no, vamos, lo digo porque normalmente la fama suele llegar un poco a destiempo. Entonces, pues, yo siempre he considerado un privilegio el conocerle, el poder leerle, el haber sido lectora cero en algunas ocasiones, el que me haya ayudado a escribir a mí, porque yo hago mis finitos, pero bueno, nada comparado con él. Y todo lo que él me dice siempre no te quites. Y no te quites Que también. que ya estamos nosotros para quitarte. Y bueno, pues ha escrito un relatario. Normalmente Daniel escribe relatos. Tiene una novela muy buena que si la queréis comprar por ahí, ¿tú la Cortes Bastardos? Sí, lo que pasa es que la editorial cerró y no sé si va a ser posible encontrarla. Bueno, están las dos versiones. Es la misma Sí. novela con dos títulos, porque la editorial le hizo cambiar de título. La podéis encontrar como El alma torcida o Cortes Bastardos. A ver si sacamos una reedición. Es una novela que merece la pena leer, pero bueno, su fuerte son los relatos. Y normalmente no trata el tema de terror, pero ahora se ha metido en estos berenjenales. Y aunque no he leído muchos de los relatos del libro, conociéndole... Pero es terror. Bueno, ahora no. Ahora le preguntéis a él. Pero conociéndole, sea o no sea terror, los relatos van a ser muy buenos. Y nada, bueno, como digo, a vender solo no va a salir. Así que nos va a dar una charla sobre el género de terror y el papel de las mujeres en este género, que también nos viene muy bien, ¿sabes? Un poquito de cultura y reivindicar nuestra posición. Así que os dejo con él, que es el protagonista, ¿vale? Bien. ¿Me quito la...? Sí. Vale, que se escucha mejor. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación y por invitarme y a Lobelia, ¿no? Que organiza un poco todo esto también. Sobre todo yo vengo a hablar de las mujeres en el terror. Digo que ahí hablaremos un poquito, pero menos. Así que vamos a empezar directamente. Bueno, sí que si a alguien le interesa luego bajarse la presentación, escaneando el código, está compartida por la red, por si luego queréis bajarse o... Porque va a haber muchos nombres y a lo mejor se hace un poco bola. Y luego si la queréis tener, pues se podrá descargar y tenerla. Y también al final hay bibliografía, enlaces y otros vídeos para ver más cosas. Bueno, de hecho, es lo primero que he puesto, de donde he sacado bastante información de estas autoras, que no se ve nada, que es muy pequeño, pero bueno. Bueno, la mujer en el terror está desde el inicio del terror. No sé si os sonarán, vendrán muchos nombres de autoras de terror, horror, misterio. Normalmente cuando preguntan siempre viene pues, Stephen King, Edgar Allan Poe, Lovecraft últimamente está como muy en boga. Mujeres suele sonar Mary Shelley por Frankenstein y a no ser que ya sea alguien que esté metido en el tema del terror, pues no suelen venir muchas. Pero como veréis hay un montón y además es curioso porque muchas de ellas son las que han ido haciendo evolucionar el género, en realidad. Y de hecho, bueno, la primera de ellas es Anne Radcliffe, del 764, vamos a ver desde el siglo XVIII hasta la actualidad, ¿no? Fue de las primeras que escribió, bueno, esto la ponen ahí, ¿no? Como madre del terror gótico, que es típico de castillos, oscuridad, todo muy intensito. Y metía también mucha historia de amor, es como un poco romántica, gótica, una cosa así. Y de hecho, al principio, bueno, el terror, básicamente, este tipo de terror tuvo mucho éxito y para la gran literatura lo tenían como denostado, pues igual que se puede denostar ahora la novela romántica, pero tienen como cosas de mujeres. Escritas por mujeres para mujeres y eso es peso que todavía incluso hoy en día tiene a veces la novela romántica, porque de hecho que lo tiene. O sea,
Y pues en aquella época lo tenía el terror, este tipo de terror en concreto, que inauguró pues Anne Radcliffe. No se lea bien. Bueno. Y de hecho, bueno, ella tuvo también mucho éxito y tuvo muchos seguidores y hubo mucha gente que empezó a imitar su estilo, incluso también varios hombres la siguieron a ella. Fue influencia directa de Lord Byron, de Poe, de Perceval, incluso de Charles Dickens. Que fue importante. Mary Shelley probablemente la más conocida de todos por el libro de Frankenstein. Que bueno, aparte de ser la más conocida y Frankenstein el más conocido, también es uno de los libros menos leídos, porque como se han hecho tantas interpretaciones en cine, series, películas y tal, muchas veces, si no lo habéis oído, leedlo, porque la idea que podéis tener presensibilidad a través de lo que ha llegado por cine, películas o lo que sea, cambia mucho cuando lees el libro. Es un libro que sorprende cuando se lee porque no se parece a todo lo que se ha generado después. Con Frankenstein no solo consiguió un pelotazo, sino que además es la que se considera la primera novela de terror moderno. Le da un giro a todo lo que había hecho Radcliffe y sus seguidoras previamente, y de hecho también se considera la primera novela de ciencia ficción, porque al fin y al cabo trata sobre medicina, una medicina futura, entonces no deja de ser ciencia ficción, futura para la época, claro. No deja de ser también ciencia ficción, lo que inauguró también Mary Shelley. Y bueno, de hecho también inauguró el género posapocalíptico con la novela El último hombre. Pues eso, también este tipo de novela donde pues una pandemia, una guerra nuclear, cualquier tipo de cosas y está todo destruido y queda poca gente, pues ella también inauguró ese género con esa novela. Y de hecho también tiene varios cuentos también, varios relatos. Normalmente en el género de terror sí que se da mucho el relato porque, claro, mantener la tensión en 500 páginas es mucho más complicado que en un relato de unas 10 páginas o menos. Se da mucho el relato en el género, pero también en sus cuentos pues ella iba experimentando y haciendo aportaciones diferentes. Es pues, probablemente la más importante de los inicios. Bueno, Charles Grindel, esto ya estamos en el 19. Básicamente es la que empezó a innovar en el tema de las novelas victorianas de fantasmas. Tipo, a lo mejor el cuento de Fantasmas de Canterville, que es un poco más humorístico de... Ahí se me da el nombre. Oscar Wilde. El Fantasma de Canterville de Oscar Wilde. Tiene un poco más humorístico, pero también a esto un poco parecido también de este tema de fantasmas, pero bueno. Charlotte fue la que en la época victoriana promovió mucho este tipo de cuentos. Tiene 56 libros y también importante, fue editora, que por aquella época era difícil que una mujer escribiera con su nombre además, sin seudónimo masculino, que era muy habitual, pero más difícil también era ser editora. Y ella fue editora de Saint Magazine, que era una revista que consiguió bastante prestigio en los 460. Bueno, vale. Y bueno, llegamos a España, que también tenemos aquí muchas autoras, y no sé si os sorprende, pero Emilia Pardo Bazán, que es conocida por el tema de los pasos de Ulloa, tal cual, también escribió relatos de terror. Tiene un libro llamado un concreto La Resucitada, que luego es un tipo de relato de terror que se ha hecho mucho. Que bueno, os lo voy a reventar un poco. Pero son estos tipos cuentos de relatos de terror donde el muerto no sabe que está muerto. Hay como sexto sentido, ¿no? Claro. Sí, el sexto sentido al final también es un poco esto, pero hay mucho, a lo largo de toda la literatura hay muchos tipos de cuentos de estos de el muerto que, o a veces es el soldado que va a la guerra y vuelve y resulta que está muerto y no se da cuenta. Pues ella con La Resucitada inventó en cierto sentido este tropo de relatos de terror. Y bueno, ella también aporta mucho en toda su obra una mirada bastante feminista. De hecho, bueno, ya tuvo muchos problemas porque quería entrar en la Real Academia. Le dijeron que ¿dónde va usted, señora?
pero más literalmente, y tuvo mucha... En la época tenían cartas en prensa y tal, y se ponían verdes uno a otro, y a ella le dieron mucha caña por ahí. Pues estamos ya entrando ya casi en el siglo XX. Bueno, seguimos a finales del XVIII. Ahora vamos a Australia con Joan Lindsay. Esta autora lo que tiene es que el terror suyo es más sutil, más ambiguo todo, es como que no sabes muy bien lo que te está pasando, pero te está dando mal rollo, que también es algo que pues a mí personalmente es un tipo de terror que me gusta bastante, menos explícito, ¿no? Más que te montas tú al final la película en la cabeza por lo que te está contando, con las imágenes que te va dibujando. Le vuelve un poco a las atmósferas góticas, pues esto de oscuridad, todo muy intenso, niebla, tal. Y sí que lo que sí que hace es que se basa mucho en lo cotidiano. De hecho, las novelas, pues por aquí el nombre, sí, Typical Hanging Rock, como ahí, se basa en un hecho real que fue la desaparición de unas chicas en una excursión de campo. Y a partir de ese hecho real, pues monta toda la novela y poco a poco va haciendo, pues eso, de una forma sutil y siempre con insinuaciones y con ambigüedades, te va metiendo en el camino del terror, que bueno, tiene que ver con lo que pasó, pero bueno, la aprovecha partiendo de algo cotidiano que te puede pasar, que también es una forma de aterrar un poco más, ¿no? Ver que algo que te puede pasar en cualquier momento se desmadra. De hecho no usaba mucho tema paranormal ni nada de eso. Bueno, Daphne de Maurier, esta puede que se suene más, y si no suena a ella seguro que suenan Los pájaros, pues suena Rebeca, y bueno, Jamaica un poco menos, que son películas de Hitchcock, que se basó mucho en sus novelas. Bueno, casi siempre ella se mueve con contaminación en el sureste de Inglaterra, y sobre todo eso, que tuvo bastante reconocimiento también en su época. Y sobre todo eso, que influyó también mucho en directores de cine, sobre todo en Hitchcock. Perdona, Sí. iba a decir que yo cuando leí el libro de Los pájaros, pues aluciné en colorines, claro, porque el final no tiene nada que ver con la película, como termina. Sí, claro. Terrorífico, el final. Pues ahora nos lo cuenta, yo no lo he leído. Pues que en la película los pájaros terminan desapareciendo y en el libro no. Bueno, pero... En el libro ganan los pájaros. En el libro no. ¿Cómo? En el libro ganan los pájaros. Ni empatan ni nada ganan. Desaparecen nuevas personas. Que se hacen los dueños. Claro. Bueno, Shirley Jackson también es bastante conocida. Estamos ya a principios nació ya a principios del siglo XX. Se la suele conocer mucho por la maldición de la casa de Hill House, que es la típica novela de Casa Encantada, pues invento suyo. Pero de todas formas sí que donde tiene más potencias es de nuevo en los cuentos y en los relatos. Sobre todo tiene uno que se llama La Lotería, que de hecho lo podréis encontrar probablemente en internet porque está publicado en varias páginas, donde está ya libre de derechos, no hay problema. Y si lees ese relato te das cuenta lo mucho que ha influido pues, en Stephen King, en autores actuales, ¿no? Stephen King, Clive Barker, que hay algunos más que nombró por aquí, Neil Gaiman y Richard Matheson, que son como los dioses ahora del terror. Pero cuando lees ese cuento, que es ese típico cuento que va en la América profunda, que parece que es un pueblecito más o menos pequeño, con gente muy pintoresca, en la que no son, pero que están todos de la olla, y hacen sus cositas raras. No quiero desvelar mucho porque es impactante, si lo podéis leerlo. Pues esa ambientación que luego tanto utilizan, sobre todo Stephen King, ¿no? En muchas de sus novelas de terror, pues vienen de la tierra así. Amparo Dávila, esta es mexicana y allí en México la tienen bastante bien considerada. Yo creo que aquí en España se conoce menos. Sobre todo porque se dedicó más al cuento, que bueno, normalmente en Sudamérica el cuento es que está mejor valorado que aquí en España. Y bueno, pues tiene medalla de Bellas Artes, ganadora de varios premios. De hecho hay un premio que lleva su nombre,
Y ella se centra, sus cuentos sobre todo, en el tema de la locura y de cómo afecta esto sobre todo a personajes femeninos. ¿Se me ha ido un poco? Sí, normalmente utiliza personajes femeninos y son también de este tipo de cuentos en los que no sabes si es que está pasando algo sobrenatural o está todo en su cabeza o está haciendo alguien que parezca que la están volviendo loca. Este tipo de juego es el que utiliza ya en sus cuentos. Vale. Joyce Carol Oates. Esta creo que también era, no sé si americana o británica. Nueva York, sí. Eso. Ella se centra más en la parte social y en la parte oscura de pues, la gente más pobre, temas de abusos sexuales. Hay mucha violencia siempre en sus cuentos y en sus novelas. Y de hecho se la considera que es de las autoras de terror la que es como más masculina en ese aspecto, porque sí que tira un poco más al lado más violento y un poco más... Toca temas que suelen tocar más autores de terror que autoras, en ese sentido. Vale, Angela Carter también es de terror y fantasía. También tiene varias novelas suyas se llevaron al cine en los 80 como Compañía de Lobos y La Juguetería Mágica. Tiene versiones de La Cámara Sangrienta, es una antología de relatos basados en cuentos clásicos a los que ella le da una vuelta. Angela se basa mucho en el psicoanálisis de Freud, que bueno, que hoy en día está un poco más superado, pero bueno. Se basa mucho en Freud, en el Marqués de Sade, y le intenta dar a todo esto una mirada feminista. Entonces, a partir de estos 3 puntos, coge los cuentos clásicos y los reinterpreta. Entonces, pues, no sé, cuentos, por ejemplo, como La Cenicienta, que, bueno, de hecho, incluso el origen de muchos cuentos clásicos son bastante gores ya de por sí, porque, bueno, la Bella Durmiente no se despierta por el deseo del príncipe. La Bella Durmiente se despierta porque la dejan embarazada mientras está durmiendo y se despierta con los dolores del parto. O sea, Disney ha hecho mucho daño en muchos aspectos, pero en este ha dulcificado mucho. Entonces, pues ella también coge estos cuentos clásicos de Andersen o de terror y tal y les da una vuelta. Bueno, Anne Rice, esta sí es bastante más conocida. Pegó el pelotazo con la entrevista con el vampiro, cuando hicieron la película con Antonio Banderas, Tom Cruise y Brad Pitt. Pero bueno, ya obviamente su saga de vampiros estaba de antes. Fue también, realmente, ella le dio una vuelta nueva al terror, porque cogió al monstruo, al vampiro en este caso, y lo hizo humano. Normalmente el monstruo era la lucha contra el monstruo, pues es el clásico Drácula, ¿no? A cualquier obra donde hubieron monstruos, incluso en el propio Frankenstein, aunque tenemos su visión, sí que vamos un poco contra él. Aquí no, aquí simplemente ella coge los vampiros y son sus personajes y los humanos están ahí porque tiene que haber algo. Pero son las relaciones entre ellos las que realmente importan. Añade también, se quita de tabúes en cuanto al sexo. En su obra hay relaciones de todo tipo. Y lo que sí que también hace es que sus sagas son muy consistentes internamente. O sea, se genera un mundo propio y a partir de ahí todos sus libros, aunque tienen diferentes sagas de vampiros, de brujas y creo que de ángeles, si no recuerdo mal, se van entrelazando y forman un universo compacto también bastante potente. Lo bueno de esto es que como te enganches, no sales. Que claro, también es lo que hace que venda mucho, ¿no? Porque tiene muchos libros, entonces vas enganchando, siguiendo uno tras de otro. Y realmente fue una de las que también pues, le dio una vuelta al terror en los... creo que ya fue por los 60, no recuerdo bien. La fecha fue bueno. Fue un punto también de inflexión. Susan Hill también tiene un montón de premios y volvió un poco al gótico de fantasmas.
volvió un poco al estilo un poco de inicial de Radcliffe, pero bueno, también trayéndolo esto creo que eran ya los 70 por ahí cuando lo publicaba, sí, actualizándolo un poco, pero siempre dentro de ese género. De nuevo en España, Pilar Pedraza, que en cuanto a estilo es un poco más rebuscada, le gusta gustarse escribiendo, pero bueno, que presenta personajes bastante inquietantes, normalmente sobrenaturales, con muertos que vuelven a la vida, demonios, objetos encantados. Y sí, también se inspira bastante en Sade y un poco en el sadomasoquismo. De hecho, una cita suya es que no me digan que no debo leer a Sade por ser patriarcal, porque nos mandan la mierda, ¿sabes? Que hace declara que hace lo que le dé la gana. Y luego ya interpreta tú lo que quieras. La Perra de Alejandría, versión propia de Hipatia. Sí, La Perra de Alejandría es una basada en la historia de Hipatia de Alejandría, en el problema. El conflicto que tuvieron con el obispo, no me acuerdo cómo se llamaba, No, yo tampoco. bueno, el que en la película ya ahora se también te un poco, ¿no? Pero bueno, la pilló entre medias del culto a Serapis, creo que era, y los cristianos, o radicales de no sé qué confesión era. ¿No decían coptos o una...? No recuerdo bien. Pero bueno, tenía un obispo que quería implantar en Alejandría el cristianismo como fuera, y por otro lado estaba la gente del culto a este, y ella estaba muy bien. Entonces pues recibía por todas partes y no todo bien. Pues Pilar hace una versión propia y sí que mete bastante de salvadorismo y mete cosa turbia. María Negroni, Argentina. También vuelve un poco al gótico. Tiene una frase que me gusta, que es que el gótico viene a señalar algo que no se puede ordenar, que es el deseo. Entra el deseo y se da una especie de paradigma. Entra la noche, lo inexplicable, los sueños, la muerte, el cuerpo. El principio básicamente de lo femenino, todo lo que no se puede catalogar. Y bueno, pues es un poco su motivación a la hora de escribir. También tiene muchísima poesía y varios ensayos hablando también de literatura y sobre terror. Muy interesante también. Elia Barceló, también otra autora española. Bueno, ella no escribe solamente terror, ha escrito también bastante literatura juvenil, ciencia ficción y tal. Pero bueno, tiene un montón de premios también, como ves ahí. Pero sobre todo como terror tiene La Maga y otros cuentos crueles, donde realmente se ensaña con los personajes. O sea, lo de otros cuentos crueles no es spoiler y en realidad no te engaña. Son varios cuentos donde, pues eso, le da bastante caña a los personajes. En ese sentido es un terror más... No llega a ser gore, pero sí más evidente, ¿no? Menos sutil, más directo. Anna Katsku tiene una novela, yo no la he leído, no sé cómo va, pero se llama El hambre, que está considerada una de las mejores novelas de terror del siglo XX. Yo, la verdad es que ni la conocía. Me encontré con ella cuando estaba revisando para hacer la síntesis, o sea que incluso así. Bueno, tiene varios premios también y eso es, por lo visto, El hambre es una novela que considerada de las mejores de terror del siglo XX y pues ahí está. Bueno, Priscilla Duell, el nombre inicial es complicado. Es una autora también contemporánea, tiene muchísima obra y sí que ella mezcla fantasmas con realidades sociales y en las autoras actuales lo que sí que se hace más es también meter mucha crítica social, aprovechando pues lo que te puede ayudar del terror, que es pues, el tema de la discriminación, de los monstruos y todo esto, siempre te ayuda como algún tipo de metáfora para hablar de algún tema social. Y lo que sí que hace ella es que ahonda mucho en la parte psicológica de los personajes, eso es bastante fiel a la realidad, y a partir de ahí le añade componentes sobrenaturales, sobre todo de fantasmas,
y a partir de ahí montan sus historias. Sus más conocidas son los African Immortals, pero la verdad es que tampoco la he leído mucho. Vale, Mariana Enríquez. Esta mujer ahora mismo es la que está dándole otro giro al género. Si ahora mismo hay que la leer en terror, es a Mariana Enríquez, básicamente. Tiene varios libros de relatos y sobre todo consiguió el premio Herralde, creo que fue, con... siempre se me olvida el nombre. Nuestra parte de la noche, que mezcla, es bastante... no es una novela sencilla, es una novela bastante compleja, no es lineal, cronológicamente se van entremezclando tiempos, se meten mucho los personajes como autora y bueno, los temas que trata pues, son las relaciones padre-hijo, la oscuridad, la muerte, la sensualidad, el deseo, el poder. Y todavía le queda mucho por escribir, pero vamos, que todo el mundo que la conoce dice que la que básicamente es la que parte del bacalao ahora, en terror. Tampoco le va lejos otra argentina, Agustina Astériga, que también tiene varios premios. Y bueno, se dio más a conocer últimamente con la novela Cadáver Exquisito, que es también como lo que decía antes, ¿no? Que utiliza el terror para hablar de temas actuales. En este caso, en esa novela, ella utiliza el canibalismo para hablar sobre cómo el consumo excesivo de carne, pues eso, está en contra del medio ambiente, aparte de los problemas morales que puede tener, pues comer animales, es pro vegano, en ese sentido. Y la novela lo hace de una forma bastante gore, esta vez sí, hablando directamente de canibalismo. Una sociedad donde el canibalismo está aceptado. Igual que puedes pedir en la cárcel un cuarto de pollo, pues puedes pedir un cuarto de persona. Y lo que sí que es bastante explícita. Vale, Martín Muñoz, además es autora de aquí de Madrid. Se me ha ido del pueblo, pero bueno. También, aparte también escribe fantasía y tal, pero bueno, en la parte de terror le da bastante duro. Mezcla géneros, mezcla a veces terror también con thriller, y lo que sí que hace en su terror, que a mí me gusta bastante, es que mezcla terror cotidiano, del que decíamos que te puede pasar, pues eso, sin nada sobrenatural, pues terror de pues, un maltratador, o el terror de un tío que se te cruza, que se le va la pinza y un secuestro, este tipo de terror más real, por así decir. Lo mezcla bastante bien en sus novelas con terror sobrenatural, fantasmas, monstruos, otras dimensiones, etc. Y bueno, sobre todo en Los ojos de la muerte, Ángela, y la saga que tiene de Seres Malditos, donde hay mezcla diferentes tipos de monstruos, vampiros, zombies, brujas, todo tipo de géneros en una sociedad actual donde conviven con la gente normal. Y utiliza pues gente normal con gente monstruosa, por así decir, entre comillas, para tratar diferentes temas también sociales. Anne Strombienst, que mal pronuncio los nombres, menos mal que no se van a enterar. Anna Strombienst, esta es de Rusia. De Rusia. También es una autora que ahora mismo está subiendo bastante. Y de hecho se la considera la reina de terror por parte de la prensa especializada. Que luego ahí también la parte de marketing de las editoriales ayuda, ¿no? Para que te pongan ciertos nombres, pero bueno. La verdad es que todavía no la he leído, pero tiene un montón de premios. En una de las difícil es ese tipo de esa novela, es el tipo de novela de... Tiene un nombre técnico, pero ahora no, pero bueno. Ese tipo de novela donde pasas de adolescente a adulto, que normalmente ese tipo de novelas sí que las suelen escribir mucho más los autores, y hay mucho más tipo de novelas de chicos, adolescentes, del paso de adolescente a hombre que de mujer, de chica a mujer, suele haber más, ahí está un poco descompensado. Pues esa es una de ese tipo de novelas, pero además con ingredientes de terror, que le sirven también pues como metáfora, ¿no? De lo que es el
paso terrorífico, ¿no? Pues de crecer y de que te está cambiando el cuerpo y la mente y todo y no sabes muy bien a qué tenerte. Pues eso lo mezcla, esa situación de un adolescente, un grupo de adolescentes, lo mezcla con la parte de terror. Bueno, y también tiene novelas y libros para niños. Que habrá que echarle, habrá que ver. Solo un vistazo antes. Sí. Y bueno, Kendra Blake es coreana, que creo que vive en Estados Unidos. Esta es más juvenil, también un poco más de variedad. Es una autora también de terror más para pues eso, público juvenil, que también lo está petando mucho ahora. Tiene varios premios y varias nominaciones. Su saga más conocida es La Tres Coronas Oscuras y bueno, pues, terror juvenil, un poquito más ligero para lo que es un adulto, pero para que los chavales también se vayan metiendo en los rollos. Y luego también Emily Carroll es autora de cómic, que bueno, no he traído mucho, bueno, creo que es la única que hay de cómic, pero bueno, en el cómic también hay mucha tradición de terror y de historias un poco más creepy. Pues ella en cómic, de hecho es curioso porque empezó en webcomic, que básicamente es que tenía su página web donde ya hacía sus dibujos, sus viñetas y las subías ahí, la gente las iba viendo, iban dejando comentarios tal cual, y de ahí tuvo bastante éxito, se fijó en la editorial y dio el salto a publicar. Y de hecho, bueno, también ha conseguido trabajar con una compañía independiente de videojuegos para hacer la parte artística. Y bueno, creo que es la última, sí. Gwendolyn Kingston, de Estados Unidos, también de nuevo. Escribe terror y ficción especulativa, también ha tenido varios premios, sobre todo. Su novela más importante, podríamos decir que es Las doncellas de Óxido, que ganó el premio Bram Stoker de 2018, que es uno de los premios más importantes dentro del terror. Y habla un poco de eso, la nostalgia, tristeza, peligro, la amistad y la soledad también. Esto estaba enmarcado en la época de los 80, en un barrio más o menos, pues no, medio baja. Y también es una historia de paso de la edad adulta, desde el punto de vista de un grupo de chicas. Y pues bueno, también Contemplar a los no muertos de Drácula. Es también un libro de relatos de terror basado un poco inspirado y basado en algunos relatos clásicos del género. Y bueno, ya, bueno, no tenemos audio, pero bueno, yo había venido aquí a hablar de mi libro. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero bueno, como os he dicho, que son muchos nombres, muchos datos, muchos libros. Si queréis luego escaneando el QR con el móvil os llevo un enlace y os podéis bajar y tenéis toda la presentación, toda la información y podéis repasar alguna cosa más, no sé, si queréis preguntar algo. Sí. Una cosa, cuando hablamos de relato gótico, ¿de qué estamos hablando? Vale. ¿Cómo es el relato ese? Normalmente también se parece un poco al relato romántico de Becker, pero bueno, el gótico suelen ser ambientaciones oscuras, sombrías, nieblas, mansiones antiguas, castillos en ruinas, vale. todo ese tipo de ambientación, vale. Más que lo que pasa en sí. Sí que caes. ¿El gótico es romanticismo? No. Claro, es un poco relacionado como es una evolución del romanticismo. Quería que me lo contara porque no lo sabía, claro. Esto más que más ha movido Tú lo a la sabes. adolescencia hace tropocientos años. Encontrábamos ahí romanticismo, intriga, terror. Claro, tiene toda esa mezcla de historia, lo que tenía al inicio, ¿no? De Hablábamos gótico, vamos. Porque era casi. No, era nuestro paso al romanticismo, con la intriga, con el. Oye, ¿me quieres recordar alguno de los cuentos de Edgar Allan Poe? Que yo que lo he leído tanto y ahora no me acuerdo de ningún título, aquí que hay tanta gente que ha leído. Pues Pues yo leí un montón de ¿Cuál? El gato. Lo que Pues te uno de voy a ellos, leer. uno de ellos, el tonel. de Poe tenemos, bueno, pues eso es lo que quiere poner a la Netflix.
Creo que es uno de los cuentos de Poe. ¿El gato negro y cuál? El tonel. El tonel de Amontillado. Pues Creo que es yo no un me acuerdo cuento de Los crímenes de la calle de Morgue, Es así. que además es muy importante porque Ese sí es el me primer acuerdo. relato de detectives modernos. Sí, ese sí. Ese sí que me acuerdo, pero el gato negro, el gato negro. ¿El título? No, ese es policía. De hecho, Bueno, vale, ese. pero policía por Luego de ahí ya le copiaron ese cojón de ahí. Es que me queda. Pero el gótico es eso, es romanticismo, misterio, intriga, también muy pasional todo, muy intensito, que es lo que hacía también, pues, lo que hacía sobre todo esta... Bueno, es que Bueno, esa- y no era Casquerío. No, pero eso, como era... Es que. A ver, Como tenía el toque ese de un poco de romanticismo tal, lo escribían señoras, pues lo ponía por eso. no, pero incluso, vamos a ver. No, claro, no, Casquería no había nada. Es que hablo por lo que dice alguien. Sangre, muertos, Sí, no hay nada de... Si miramos de un poquito, una película maestra de terror es Psicosis. Mm. ¿Cuánta sangre y cuánto todo sale en Psicosis? Pues yo Sí, sí, psicosis me dormí la primera vez que la vi. Por Me Dios. pareció muy aburrida. Pero por el amor. Bueno, en psicosis sí hay sangre, cuidado. Ahí hay un poquito. Yo solo estoy pensando en la música y ya me da gusto. Sí, claro, No, la matanza de claro, son caminos. Al final, de hecho en literatura también hay mucho... Vamos a ver. Hay libros que los abres y te escupen sangre a la cara. Que después me cagaba la patada. No he leído la novela Crónica, he leído la trilogía. A mí sí. Pero bueno, yo hoy día no veo ninguna. Francamente, ¿qué quieres que te diga? Claro, lo bueno también es eso, que hay muchos caminos y ya cada uno pues elige pues algo más... A mí tampoco el terror sin mucho de sangre tampoco me dicen nada. Yo la verdad es que para leer terror ¿Cuál es tu tipo de yo soy bastante duro para terror? leer. Yo soy bastante duro para leer terror porque hay muchas cosas que después que me dan miedo no me dan miedo. Ah, no. A veces en una novela de un thriller de un caso raro que se supone que no te está buscando darte terror, te presentan a un personaje que el tío es un monstruo real que te puedes encontrar por la calle y a mí eso me da más cosas que no un fantasma, por ejemplo, o un vampiro o un monstruo desconocido. A mí me gusta más un poco ese estilo. Más real. Claro, algo que te puedes gustar, que te quedas pensando porque realmente puede ser un vecino. Es más real. Y es más real, y es lo que realmente te da más, a mí lo que realmente me da más miedo. Pues a mí una cosa que vi que me quitó el sueño total, bueno, es que me pareció terrible, fue La Cabina. Ah, sí, por ejemplo. Y yo que tengo claustrofobia no te cuento. Y mira que esta además empieza muy normalita con era los de Vázquez, ¿no? El que se quedaba encerrado en la cabina, pero luego según va evolucionando se le va un poco la pinta en cuanto a la historia, porque acaba era una cosa bastante romántica. El asfalto también era muy terrorífico. Una obra maestra de terror. Ni la había visto porque, claro, yo estoy hablando de La escalera de caracol. Ay, me quiere sonar. A mí también a Es Japón. una película en blanco y negro, antiquísima, Yo no la vi. en la que no se ve nada, pero que te pone los pelos de punta. Pero incluso te pasa con la misma historia. En lo que hay al final de una escalera o lo que vas a encontrar. Bueno, mira, Sí, juega con la intriga y con el cuento de Caperucita Claro. Roja. Yo recuerdo de que mi abuela nos lo contaba y ya nos lo sabíamos de memoria, pero estábamos así y cuando ¿qué dientes más grandes tienes? Estaba esperando y nos decía ¡para comértelo ya! Pero vamos al bote. Pero que incluso la misma historia, según se cuente, cambia mucho. Hay varias versiones de la historia de La Dama de Negro, no sé si os suena. De hecho, hace poco la estuvieron poniendo en teatro, en Madrid, en el centro. Y cambia mucho la historia según del original de la novela a diferentes versiones que han hecho en cine o incluso la versión de teatro. La verdad es que la versión que me gustó fue la que vi en teatro, que eran simplemente dos actores intercambiándose cada 2 por 3 de vestuario porque hacían como varios personajes y varias ambientaciones a la vez y un pequeño juego de luces y humo y es que lo veías todo, o sea, que conseguían generar la atmósfera. Al final el terror más que miedo yo creo que lo que intenta generar es una atmósfera que tú te termines metiendo ahí y que de algún modo te autosugestiones porque el miedo te nace de dentro. Por mucho, o sea, a no ser
que es lo que se hace también mucho en las películas ahora de terror, que no son de terror, son de sustos. Que te suben, te dan el bocinazo del sonido, te meten el grito, te sacan la imagen, claro, te pegas el susto porque es eso. Pero no lo estás pasando, no estás interiorizando ningún tipo de miedo, ni ninguna sugestion, ni nada que te realmente puedes decir que te aterrorice. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, vale. Pero yo pienso que una imagen que tú Claro, una tienes imagen dentro, mental. vaya que sí vale más que 1000 palabras, que no la que te plantan ahí. Claro, ahí el cine juega con eso, tiene esa ventaja. Y la música No, ayuda. para mí no es una ventaja, ¿eh? Bueno, depende de cómo si te lo hacen bien. Yo siempre pongo lo mismo, yo he Depende leído. de la imaginación de cada Claro. cual. Ahí te ahorran de la parte de tuya, pero claro, si tú eres una persona que te mete mucho en lo que lees y te lo imaginas. Y luego vi la película. La película está muy bien hecha, recuerda. De cualquier cosa. Pero la sensación de tu imagen cuando me estás leyendo, que estás viendo Sí, eso. tu imagen, que es la que te está poniendo. Sí, no es lo mismo que verlo te ahí. puede poner más nervioso en un momento dado es estar solo en casa por la noche y oye un ruido que no sabes de dónde es. Como empieces a darle vuelta a la cabeza, ya no duermes. Y a lo mejor es una tontería. Y no es nada. Por eso, que al final es intentar la sugestión, básicamente, y que te nazca de ti, que te coja algo tuyo y te vaya tirando de ahí y te lleve. Bueno, y que el terror, cada uno tiene sus Y terrores. cada uno tiene, claro. Obviamente, luego ya si tienes alguna fobia declarada, yo que sé, te da miedo la rata, pues obviamente probablemente ni lo veas, ni lo veas, porque la fobia ya es un poco. Y por eso, y vi una vez que no la olvidaré Las nunca, arañas. ahora mismo no me acuerdo si en televisión eran las historias para no dormir de Chicho Ibáñez Serrador o era de Circo, no sé de quién era. No, Oye, no eran de Chicho Ibáñez Serrador. Menta, no es de Menta, ¿Eh? Ibáñez Sí, sí. Serrador, padre de Serrador. No, pero no porque Bueno, no eran suyas, pero las hacían así, relato corto. las hacían. Me parece que es este negro mayor, Friedman o algo así, ¿cómo se llama? Morgan Freeman. Y la chica no me acuerdo quién era. Esta era una chica que había cometido una asesinato, no sé qué, muy guapa, muy bella, que en la salvada, la meten en la cárcel. Coleccionista de algo, puede ser. Sí, coleccionista de algo. No, que valga. Si es un relato muy corto. Entonces, ella intenta ver salir. Y como teníamos dinero, iba a pagar lo que fuera. Entonces, el día investiga que le habían dicho que de allí solo se salía en el ataúd. Donde estaba ella, que solo se salía en un ataúd. Entonces, habla con el que entierra a la gente. Y ya quedan de acuerdo, el primero que se muriera, la avisaba a tal hora, tal y cual, se tenía que meter en el ataúd que iba a dejar en tal sitio. Y luego ya él la sacaba. Y lo hace. Y cuando se ve dentro en el ataúd y que nadie va a sacarla, pues empieza a tocar, lo veía, pero empieza a tocar y si se ve, que el que estaba dentro con ella era que la tenía que sacar. A ver, María Jesús, cuéntanos No me digas tú que eso, cuando estás viendo eso, bueno, yo solo de verla en el ataúd. Eso es un terror clásico, sobre todo en el 18-19. La gente, cuando había mucha catafixia de esta, que te queda que parece que está muerto, y había mucho miedo a que te enterraran vivo. Y eso estaba en los entrenamientos con campanitas y todo eso para. Y el velatorio viene ahí, claro, para asegurarte de que no está bien muerto. Oye, os quiero decir una cosa, que María Jesús no va a hablar de Yo ello. no. Bueno, María Jesús, pero tú eres médico y tú no puedes hablar todo. Yo no he llegado nunca a la Bueno, cabeza. bueno, pero tú sabes, lo puedes decir con más conocimiento que yo. Que en la antigüedad había muchas veces, se han producido casos de muertes por catalepsia. Porque no eran muertes de verdad. Claro. Y eso era una verdad. Eso ha ocurrido y ha pasado. De hecho, lo único que os puedo decir es que a partir de eso ocurrió que se enteró a alguna persona viva, Fue cuando- en este país se obligó a mantener los cadáveres 24 horas. Sí, sí, es lo que estábamos comentando. Pero vamos, exactamente, sí. Sí, que de hecho incluso se abrieron algunos ataúdes y estaban rascados por dentro. Eso es Porque... real, eso ha sido una Sí, cosa. sí, eso pasaba. No, pero yo lo quería decir como una cosa que realmente Muy real. que es real. Sí, 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 eso pasa. A mí me conoció el caso de una tía abuela, que curioso, cuando fueron a algo, a cambiar, cuando hicieron unos años que se dieron que... Y mi madre decía, cuando yo me muera a mí, me enteráis cuando huela mal.
Yo lo que sí, que no que yo creo que pasa un poco en todos los géneros, pero en el terror más. ¿No está como ya muy visto todo y muy difícil innovar en terror? Suele pasar, pero luego llega gente que lo hace. O sea, Ya. lo hemos visto con muchas de ellas. Hay algún punto que, pues eso, lo que empezó a hacer Radcliffe no lo hacía nadie. Luego llegó Mary Shelley y le dio una vuelta. Luego fueron llegando otros y le fueron una vuelta. Cogió a Anne Rice y le dio el pelotazo de nuevo y le dio una vuelta completa. Sí que pasa mucho, pues eso, que llega alguien que tiene el ingenio que le da vuelta a algo y luego todo el mundo va detrás. Pero sí, y bueno, y Mariano Enríquez ahora mismo es que está por ese camino, haciendo cosas nuevas. ¿Se venden mucho los libros de terror ahora actualmente? Yo creo que sí, que hay bastante movimiento. También es como todos los géneros, suelen ser muy de nicho. Suele pasar que la gente que lee terror lee mucho terror, igual que la gente que lee fantasía lee mucha fantasía, o la gente que lee romántica lee mucha romántica. Que luego también pasa también con todos estos géneros, que la gran literatura lo suele tener un poquito más como que, bueno, pues eso los niños del terror, los flipados, los frikis de la fantasía o las ñoñas de las románticas, porque esos comentarios se hacen. Pero sí, tiene más su público en todas partes. Sobre todo en el cine puede que se vea más de forma más masiva, porque también es eso, como más inmediato, ¿no? Hacer una película de miedo. Que las hay mejores y las hay peores. Y como todo, y tal igual que en literatura, hay muchos subgéneros luego, tanto, pues eso, algo más sutil, intentando crear las ambientaciones, algo más directo, más sobrenatural, que sea todo más realista. Hay mucho cosa que es muy gore, muy sangrienta, que pues eso, que a veces el vídeo directamente te está saltando la sangre a la cara. Y al final, pues eso, que cada uno pues elige un poco lo que le encaja, lo que le encaja más. Claro. Claro, al final los géneros. Bueno, no decirle, hablamos un Eso iba a poco. decir yo, ¿por qué no nos hablas, por favor? Vale. Y bueno, Claro, preséntanos. aquí en libro, aquí unas amigas. Vale, pues, y aquí yo lo que he metido son 33 relatos cortos, algún microrelato también hay. Y no tenía muy claro realmente si decir que son de terror o no. De hecho, por eso al final he puesto 33 relatos inquietabundos. La idea, más que darte miedo, es generarte un poco de inquietud en alguno de los casos. Porque sí que van también de menos a más con la idea del abismo del terror, ¿no? La cita de Nietzsche te decía, la tengo por aquí, porque no me la sé de memoria, aunque debería. Que con monstruos lucha puede no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Que también es un poco lo que comentaba, ¿no? Que al final el terror, más de lo que te da, depende de lo que saque de ti. Pero vamos, que en realidad también pasa con cualquier otro tipo de literatura. Al final un libro te engancha no por lo que te está contando el autor, sino por lo que tú lees de ti mismo en lo que te está contando, que es lo que te engancha. Y bueno, pues están organizados de menos terroríficos, por así decirlo, a más, con la idea de ir como adentrándote un poco en el abismo hasta que llega el punto en el que te vuelve a mirar, que son los últimos relatos, que son los que son un poquito más bestias. Sí que son bastante cotidianos, por lo general, aunque hay algunos relatos. Hay relatos de zombies, hay algunos de fantasmas, hay algunos de vampiros, pero sí que, porque además yo creo que siempre me corrijas acá, yo suelo estar bastante anclado en la realidad, ¿no? Entonces siempre se basan de ahí. Mira, pues, por ejemplo, de hecho algunos son casi más que de terror, pues eso, de intriga y con idea de que cuando termines de leerlo se te quede algo rondando un poco en la cabeza durante un tiempo. Peor todavía, si son de relatos cotidianos, de cosas cotidianas, peor. Pues mira, voy a leer uno que es cotidiano y aunque pueda parecer que no, tiene por debajo algo terrorífico, aunque tal y como esté contado pueda parecer que no. Se titula Sin pan.
Cuando llegué del colegio, encontré a mi padre, sentado en su sillón, con la escopeta del abuelo sobre las rodillas, fumando, esperándome. Dijo: te estaba esperando. Levantó la cabeza, que me acercara. Dejé el pan en la mesa. Me acerqué sin descolgarme la mochila del colegio. Apartó el arma, se puso de rodillas, a mi altura, me miró a los ojos. Me cogió por la nuca, me besó en la frente, me habló al oído, dijo: no sin ti. Me hizo levantar la barbilla con el cañón. Me disparó. Por Dios. Pero los perdigones no atravesaron mi cabeza, no hubo estallido. Solo un golpe de metal contra metal. Dejó caer la escopeta, que se disparó sola contra la puerta. El susto de la explosión me hizo abrazarlo con fuerza. Mi padre me abrazó también, fuerte. Ninguno dijo nada. Recogió la escopeta del abuelo, se la echó al hombro. Me cogió a mí, se levantó llevándome consigo. Bajamos a la calle. Me metió en el coche, delante, en el asiento de mi madre. Puso la escopeta a los pies del asiento de atrás, con mi mochila del colegio. Se sentó en su sitio, volvió a mirarme. Yo intentaba no hacerlo, aunque quería. Puso el coche en marcha. Salimos del barrio, salimos de la ciudad. Ninguno apartó los ojos de la carretera. Ninguno dijo nada. Siguió conduciendo. No lo hacía deprisa. Los demás coches nos adelantaban. Cada vez había menos tráfico. No sabía dónde íbamos. Quería preguntarle, pero no me miraba. Paramos, para poner gasolina. Quise decirle que tenía hambre. Quise decirle que tenía pis. Pero seguía mirando hacia adelante mientras bajaba del coche. Luego miré en el espejo cómo echaba gasolina. Salió el hombre de la gasolinera. Mi padre soltó la manguera. Olía mucho a gasolina. ¡Uy! Al final me caigo. Olía mucho a gasolina. Nos fuimos mientras el hombre soltaba palabrotas. Mi padre giró en una carretera muy estrecha, una que no tenía rayas pintadas. Estaba llena de baches. Yo no miraba la carretera. Me retorcía en el asiento. Me meaba. Paró. Habló. Dijo: sal. Estábamos en mitad del campo. No me alejé del coche. Una bandada de pájaros se movía como una nube negra. Él salió también. Los pájaros no piaban. Abrió la puerta de atrás. No quise mirar. Miré abajo. No quería mancharme los zapatos por las salpicaduras. Se puso a mi lado. Tenía mi mochila de las manos. La abrió. Comenzó a tirar los libros. Arrancó de mis libretas las páginas escritas antes de volver a guardarlas. Sostuvo el diccionario un momento. Lo miró. Lo tiró también. Me dio la mochila. Dijo: vámonos. Volvimos a una carretera sin baches. Paramos en un bar donde había muchos camiones. Me alegré. De verdad que me moría de hambre. Esta vez no tuvo que decirme que saliera. Él se encendió un cigarro cuando bajó del coche. Me llamó. Dijo: ¿ves? Asentí. Con esto ya te tiene. Tiró el cigarro y lo pisoteó. Me dio unos pitillos y rompió el resto. Hice lo mismo. Dijo: bien. Me cogió del hombro. Entramos al bar y pidió unos bocadillos de carne empanada. Pidió agua. Yo quería una Coca-Cola, pero no dije nada. Nos sentamos a comer. Sacó la carne del pan. Devoré mi filete y casi la mitad del de mi padre. Al terminar me dijo que esperara en el coche. Obedecí. Me asusté cuando llegó y abrió la puerta. No le vi salir por la del bar. Viajamos durante toda la noche. Atravesamos pueblos de nombres extraños y muchos campos. Las carreteras a veces se convertían en caminos de gravilla o tierra. Intenté poner la radio varias veces, pero solo se escuchaba ruido. Busqué una caseta en la guantera. Nada. Mi padre me miraba de reojo. Seguía sin decir ni una palabra. Pero ahora yo podría haber dicho algo. No lo hice. Quería preguntarle, pero no lo hice. Me gastaba con saber qué podía hacer. El viaje comenzaba a gustarme. Por la noche paramos en un hotel al lado de la otra carretera. Mientras mi padre pedía una habitación, encontré un billete en el suelo. Lo cogí disimuladamente. Cuando entramos en el cuarto, se lo di orgulloso. Él lo cogió y lo quemó. Dijo: no lo queremos. Dijo: no lo necesitamos. Ordenó: dúchate. Desde el baño oí que trajeron la cena, otra vez bocadillos, ahora de jamón. A través de la ducha escuché que mi padre hablaba por teléfono. Cuando terminé de ducharme todavía estaba hablando. Me tendió el teléfono. Dijo: es tu madre. Corrí a hablar con ella. Preguntó que si estaba bien, preguntó que si estaba asustado, preguntó dónde estaba. Contesté que sí, que por qué, que no sabía, que esperara. Le pregunté a mi padre dónde estábamos. Me quitó el teléfono, colgó. Dijo: come y acuéstate. Se metió en la ducha. Cuando salió, yo ya estaba medio dormido. Se sentó en la cama, a mi lado. Me dijo algo que no recuerdo. Todavía era de noche cuando me despertó. Dijo: vístete, nos vamos ya. En la mesa tenía mis libretas del colegio. Habría escrito en ellas. Las cogió y las guardó en mi mochila. Todavía era de noche. Nos fuimos del hotel. El cartel luminoso se hacía pequeño en el retrovisor. Quería preguntarle a dónde íbamos, pero no lo hice.
Le miraba mientras conducía. Tenía los ojos rojos, se los rascaba cada poco rato y pestañeaba mucho. Conducía deprisa. Cuando salió el sol, me pareció reconocer el paisaje. «Vamos a la casa del abuelo», dije. Asintió. Dijo: «A la casa del abuelo». Al poco cogió un desvío que yo sí conocía, el que llevaba a la casa del abuelo en el campo. Subimos a la cuesta despacio. Se bajó para abrir la cancela y poder pasar, pero luego no se paró para cerrarla. El abuelo se enfadaría. No dije nada. Llegamos a la casa. Bajé y llamé a la puerta. El abuelo tampoco estaba. No estaba la rubia, la mejor perra de caza del mundo. Mi padre dejó la escopeta apoyada en la puerta. Dejó mi mochila en la mesa. Encendió la chimenea. Fue a la cocina. Trajo leche, trajo queso. Dijo: «No hay pan». Fue a buscar un cuchillo. Volvió y se puso a cortar el queso. Dijo: «Llama a tu madre». Fui al teléfono. Llamé a mi casa. Vi a mi padre salir a la calle. Sonó un tono de llamada. No me miró. Sonó otro tono de llamada. Llevaba la escopeta al hombro. Mi madre respondió al teléfono. Cuando le dije que era yo, se puso a llorar. Que dónde estaba, que si tenía miedo, que enseguida venían a buscarme. «Estoy en casa del abuelo», dije. «Papá se ha ido», dije. «No hay pan», dije. Hablamos un poco más. Mi madre se aguantaba para no llorar. Se lo noté. Y me dijo no me dijo qué le pasaba. Que si estaba bien, preguntó varias veces. Cuando colgó, comí un poco de queso. Estaba seco y fuerte. Mi padre no volvía. Yo aún tenía sueño. Me dormí en el sillón del abuelo, en el salón, frente a la chimenea. Me desperté de un susto. La puerta se abrió de golpe. Luego entraron unos hombres. Eran guardias civiles. Los conocía del pueblo de mi abuelo. Mi padre no volvió. No escuché el disparo. Y otro también, este es mucho más cortito, y este es ya de la parte final, este es ya de los más suculentos. Se llama Fervor. En un intento vano de recuperar la gracia de su Dios, inmoló a sus molestos hijos en el altar del fregadero, que no por hacer un sacrificio tenía por qué ponerlo todo pringando. Craso error, como pudo advertir de nuevo en los rehuentes ojos de su señor, mientras éste testificaba contra ella. Estaba claro que en sus actos había algo que no la hacían digna de él. Mientras se la llevaban de vuelta a la celda, entendió. La siguiente ofrenda no se vería manchada por el pecado de la pereza. Amén. Este ya es de la parte final. Hay que leerlo por el... La idea es ir progresivamente de inicio a fin, va ganando en intensidad. Luego ya son independientes. Si prefieres ir a lo más turbulento, te vas al final. Y luego... ¿Has leído que del medio? El primero... Sí, Sí, más o menos. más o menos. Bueno, Un poquito antes del medio. es el noveno. Es el noveno. No. No le he El leído. del niño es el noveno y el cortito es el penúltimo. Y bueno, hay también alguno con tema sobrenatural. Hay uno que es un poco más diferente, os enseño así un poco, que está basado en charlas de WhatsApp. Vale, porque este es una historia así también un poco turbulenta y basada en hechos reales, bueno, basada en hechos reales, más de tono más realista, que es en formato charla de chat. Con emoticones y todo. Sí, con emoticones, claro, sí. Son dos chicas que descubrieron una extraña web donde los vídeos les hablan directamente. Y pasan cosas. Chiquitos, ¿queréis tomar un café que nos estamos quedando pajaritos ahí en un sitio más calentito? Y seguimos charlando un Pues sí, poquito. bueno. ¿Os parece? ¿No se llama al teatro? ¿Perdona? ¿Uno de esos cuentos no se lleva al teatro? No, el de Saki. Ese es de otro libro. Ah, también inquieta, ¿eh? Sí. Es muy bonita. Ese es Bueno, es que os cuento, yo estoy en un grupo de teatro con Chus en Salamanca y en la última obra, bueno, no era una obra en sí, Bueno, era una recopilación de escenas que fue un puzzle para hacer una obra. Y yo hice un monólogo que no me lo había escrito, pero yo lo tomé como para mí, un monólogo que fue obra de Daniel Piedra, también muy inquietante. Bueno, mira, a mí que no se sabe muy bien si es un extraterrestre que ha venido para... No, un extraterrestre que Bueno, para mí era un loco. Bueno, ahí ya la interpretación que le dé cada uno. Un
Sí. Uno que es extraterrestre en otro planeta, o un extraterrestre en la Tierra, o una que se ha vuelto loca y está viendo mundos que no. Es inquietante. Sí, a mí también sí que me gusta dejar huecos para que cada uno rellene el puzzle e interprete un poco su eso. Al final siempre hay un fondo, porque bueno, Al final siempre, claro. al margen de que seas extraterrestre, loco, tal, pues hay una denuncia a la alienación de las personas, el cómo son invisibles muchos, y pasamos por su lado 1000 veces y no los vemos. Entonces, bueno, lo que escriben ahí es eso. Tiene su parte bonita de leer, pero luego siempre detrás hay un fondo y una historia que golpea. Ya, aquí un poquito más porque van para el lado, para el lado más oscuro. Pues nada, Vamos a tomar el que nos sirve. café.